Sombra, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, obviamente. Estoy muy bien, sinceramente, y bueno, espero pasarla bien, continuar pasándola bien. Y realmente, bueno, darles, ¿no? Un acercamiento en esto que vamos a estar hablando. Sí, no, sí, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad, hace poco estaba viendo tu canal. Creo que te había dicho, Sí. de hecho, en el mensaje que me lo recomendó mi Auli. Y pues están muy buenos tus fandoms, la verdad. Ahí que lo estaba checando. Muchas gracias, sinceramente. Primero, ¡ay, qué vergüenza! Después, muchas gracias, sinceramente. Se sube todo un poco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poquito de esto, un poquito de aquello. Pero bueno, intentamos más que nada, bueno, divertirnos, pasarla bien y bueno, seguir estando con el público, ¿no? Que está del otro lado de la pantalla. Así que, bueno, gracias, te estoy agradecido. Sí, exactamente. Entonces, primero que nada, o sea, bueno, a lo mejor creo que ya lo has contestado varias veces, pero ¿por qué tu nombre por ejemplo, tu nickname, de usuario así en YouTube es Sombra Oscura? Sí, sí. No sé si lo he dicho antes, pero lamentablemente esto es por una persona muy querida que en su momento realmente me afectó mucho su pérdida. Entonces me puse No, mentira, estoy jodiendo. No. A ver, simple y sencillo. En ese momento era un chico de más o menos 10 años. Me interesaban mucho los cómics, el arte, el dibujo, ¿no? Entonces había ido a un taller de cómics, justamente donde te iban enseñando cómo, ¿no? Cómo contar la historia, cómo dibujar, los paneles, etcétera. Y ahí justamente se me vino a la mente, ¿no? Hacer un personaje, mi personaje, para poder contar su historia, un antihéroe. En ese tiempo me gustaba mucho Spawn, ¿viste? Y también Venom. Entonces me basé más que nada en ellos para poder crear la Sombra Oscura, ¿no? Que suena muy redundante, lo sé. Pero en ese momento tenía 10 años, 11 años, qué sé yo, y me hacía ilusión crear un héroe, o un antihéroe, mejor dicho, con ese tipo de nombres. Sonaba muy bien cuando sos un niño. Pero bueno, después de un tiempo, al final, por X o Y motivo, sinceramente, mi vida terminó yendo para otro lado, qué sé yo, y ya de adolescente, cuando estaba creando mi perfil para YouTube, dije, vamos a poner el nombre de este antihéroe que había creado cuando era niño, ¿no? Total, ¿quién me va a conocer? Y ahí le puse justamente Sombra Oscura, que al principio era Sombra Oscura 13, porque ya el nickname Sombra Oscura lo habían tomado. Y con el paso de los años, YouTube habilitó lo que viene siendo la renombración de perfiles, y ahí pude justamente poner Sombra Oscura. Bien por mí. Y eso, básicamente. Salió todo de una idea de un niño que quería ser un antihéroe, todo, que se terminó descartando y al final, años después, terminó siendo el nickname que utilicé para que la gente me conozca. Obviamente no sabía que realmente me iban a conocer, simplemente dije, vamos a reutilizarlo. Y dijiste, bueno, tengo que poner un nombre, pues ahí va, ya tengo uno, ahí está. Sí, sí, básicamente. Tomé eso que ya estaba y vamos a usarlo de nuevo. Total, ¿qué va a pasar? Después, bueno, dije, es súper redundante, pero bueno, creo que suena mejor en inglés. Sí, no, igual está bueno, la verdad. O sea, sí, suena bastante bien el nombre. Este, Gracias. ¿Qué te iba a decir también o sea, entonces a ti, o sea, bueno, me dices si actualmente también, pero, o sea, dices que te gustaban más los antihéroes, o sea, te gustaba más sacarlo, ese estilo, entonces. Sí, 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 sí. De niño me habían regalado justamente DVDs con diferentes personajes, tanto Spider-Man, Superman, Batman, Spawn, em, em, diferentes series que ahora no me viene bien a la memoria. Entonces me gustaban más los antihéroes, sinceramente. Disfrutaba de las historias, o incluso aquel villano que tenía detrás, ¿no? Un contexto donde realmente lo llevó a ser villano, ¿no? Porque había nacido así, ¿no? O los villanos que se redimían. Me gusta ese tipo de historias, sinceramente. Así que eso fue inspiración para crear el personaje, ¿no? Que tiene un lore completamente diferente al chico sonriente que aparece en todos los dibujos. Pero bueno, ya así comenzó. Ya. ¿Y hasta la fecha te siguen gustando así ese tipo de antihéroes o...? Sí, 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 sinceramente, de vez en cuando puedo llegar a disfrutar algún cómic. Bueno, hoy en día las redes sociales te recomiendan mucho, TikTok, Instagram, Facebook, está lleno de cómics narrados o cómics interpretados. Bueno, de vez en cuando suelo ver uno que otro cosa, pero sigo con ese tipo de tendencia, ¿no? Que me gustan esas historias donde tienen el por qué, cómo, cuándo, dónde. Como todo tiene sentido, sinceramente, si lo pones bajo la lupa de la introspección. Y realmente son historias muy buenas, ¿viste? Hoy en día tenés un montón para elegir, pero un montón, no solamente de la cultura americana, sino también obviamente de la cultura japonesa, coreana, de otras partes del mundo. Sinceramente, se puede leer una muy buena historia.
de cualquier parte del mundo. Sí, de hecho. De hecho, es como que fue muy popular. De hecho, eso lo de los antihéroes durante un tiempo. Y ahorita como que se está... Siento yo que se está retomando otra vez como que los superhéroes, digamos lo clásico, ¿no? Al estilo Superman. No sé si has notado eso Sí, también. sí, 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 bueno, el mismo exponente que puede ser quizás Marvel, ¿no? Que intentó hacer la historia de Venom, del cazador, ¿cómo se llama el vampiro? Intentaron Ah, hacer toda una cinematografía con antihéroes de los cómics, pero no siempre, obviamente, si vos quemás demasiado un concepto, la gente se termina aburriendo del mismo. Entonces, por lo cual a mi entender, un equilibrio entre contar obviamente la historia de un personaje, ¿no? Villanesco, un antihéroe, si no, y permitirte justamente jugar con otras cosas, con los héroes, ¿no? Con quizás con subdramas, todo, ¿no? Si lo quemas mucho con lo mismo, la gente se termina aburriendo, que creo que es lo que viene pasando con el género, ¿no? Volver a lo clásico, como, no sé, la última de Superman, por ejemplo, que, ¿no? Que ve uno representado los valores, la ética, la moral, encarnados en un héroe. Está bueno, sinceramente. O sea, es idealista, sí, pero ¿a qué querés que te diga? Me gusta. Así que, bueno, vamos viendo, ¿no? sí, no, sí está muy buena, la verdad. Digo, a mí me encantó esa película, la de Superman. O sea, me sorprendió Ujú. demasiado. O sea, porque no sé si, por ejemplo, tú te había pasado que viste alguna película de Superman allá cuando eras chico así. Y pues como que ahora, a pesar de que en teoría son los mismos valores, o sea, como que se siente... O sea, bueno, al menos mucha gente, y yo también estoy de acuerdo, como que se siente ya como que muy plasmado el cómic. Como si estuvieras viendo un cómic en movimiento, digamos, por así decirlo, con esencia. Claro, 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 claro. Toma más una postura, te voy a decir, caricaturesca, pero realmente te narra bien lo que viene siendo los valores del personaje, ¿no? Su estilo de vida, sus códigos. De antaño quizás, por ejemplo con DC, intentaban como marcar la diferencia con Marvel, tomándose más en serio, ¿no? Y dándole un tinte más oscuro. No obstante, no... lo mantuvieron por un tiempo hasta que después pasaron justamente la página y se vieron más envueltos en lo que viene siendo ahora, justamente sacado más de los cómics, cómo el personaje se pelea, se mueve, te narra justamente lo que siente, intenta conectar más con valores de antaño, ¿no? Que tanto quizás se perdieron en lo que viene siendo la cinematografía, pero eso no quiere decir que estén mal. Sinceramente, a mí también me gustó la de Superman. La fui a ver al cine, la disfruté y realmente espero una secuela o por lo menos una continuación de otros personajes relacionados con esa saga o con ese mundo. Sí, claro, que apenas ahí anda empezando ese universo. Que tú no sé Ujú. si veías, o sea, por ejemplo, las películas de Marvel que ya tienen su universo desde hace 2008 por ahí. No sé si estuviste al tanto de esas o estuviste viendo varias, pocas o cuántas. Sí, 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 obviamente. En un punto puedes llegar a seguir el hilo de lo que viene siendo todas las tramas, todas las películas, pero hubo tanto como series, como películas, que ya en un Sí, punto está sobrecargado en lo que viene siendo el medio. Entonces, ah, eh, ¿qué querés que te diga? Me vi estuve al día, estuve hasta la última de... La de Infinity War. Justamente la segunda parte. ¿No? ah, No me ya la acuerdo si era de... Endgame. Sí, Endgame, Endgame. ¿no? Hasta ahí estuve al día con todas. Me había visto todas, 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 todas. Después con el tema de la serie, las películas fueron saliendo, iba viendo poco a poco, me llevé algunas decepciones, sinceramente, hasta que en un punto le perdí el hilo, sinceramente. Vi una que otra con mi familia, con amigos, pero ya no era lo mismo de tener que estar al día con cada una de las películas para poder entender bien todo el concepto. No. Tanto se sobreexpuso, o por lo menos tanto se repitió por todos lados, de tantas cosas, como lo antes mencionado, que hay demasiado por donde morder y ya no termina siendo entretenido, sinceramente. No termina disfrutándolo porque cada cosa está dirigido quizás por un director diferente, que tiene una idea de cómo contar una historia diferente y que todo tenga que encastrar, ni siquiera ni siquiera con pegamento entra. Entonces, nah. Así que bueno, ahora más o menos veo de vez en cuando, me tiene que realmente gustar. Yo antes miraba por mirar y me llevaba, ¿no? Me terminaba gustando, ahora me tiene que gustar, sinceramente. Creo que también es eso, también el público envejeció ¿no? Con la saga y medio como que ahora creo que sabes más lo que te gusta que antes no sabías lo que te gusta, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Sí, exacto. Sí, no, es toda una movida eso porque...
Pues sí, o sea, en esa época de esta Endgame, es como que, pues, que había una o dos, o creo que máximo tres películas así en un año. Y pues estaban como Claro. espaciadas, ¿no? De que ponle que 4 o 6 meses entre cada una. Es como que, pues, Ujú. duraban, ¿qué? 2 horas por ahí. No era tanto esfuerzo. Pero ahora es como que, sí, Claro. para estar al pendiente, al corriente. Sí, ve 4 películas y 10 series. Es como, caray, espérate. Sí, Sí. demasiado, sinceramente. O sea, uno va más allá que uno puede quizás tener el conocimiento de los cómics, ¿no? De tu héroe, sus villanos favoritos y sepa su historia. Al mismo tiempo, el público en general va a disfrutar del cine para estar con la familia, para estar con la pareja, para estar uno solo incluso, ¿no? No hay ningún problema. Para entretenerse, para realmente pasar el rato bien. Tener que considerar... tomar todos esos datos para que vos entiendas al derecho y al revés, quizás, ¿no? La culmine todo eso, que es una crossover entre todos, es como que... este... o por lo menos también tiene que mejorar la narrativa en cuanto a cómo contar las historias, sinceramente. Y aquí, y qué personaje. Pero bueno, eso ya estamos yendo a un tema quizás más hacia el lado de, ¿no? De analizar el Sí, cine de superhéroes en la actualidad. Pero sí. eso. Sí, que luego a lo mejor nos llevaría muchas horas de eso. Claro, claro, claro. Tiene muchas cosas para exponer. Sí, exacto. Sí, que de hecho hace relativamente poco hice un episodio hablando de eso, de DC, por ejemplo, de puro DC, con un Sí. amigo y salieron como 5 horas y media de podcast. Sí, 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 Entonces, hay mucha tela de donde cortar, sinceramente. Tanto la parte cinematográfica, los cómics, las series, hay mucho, sinceramente. Así que lo entiendo. sí. Pero bueno, para, ¿cómo se llama? No estar horas y horas. Bueno, mejor. Paso a la siguiente pregunta. Sí. Es, ¿por qué decidiste empezar con esto de los doblajes o fandoms? Perdón. Me agarró la lluvia y creo que me voy a enfermar. En su momento, sinceramente, eh, había sido porque me gustaba, a mí siempre me gustaron los videojuegos, sinceramente. Desde los 5 años que juego videojuegos y siempre me gustaron, ¿no? Los amé desde el principio, desde que tuve mi primera Family, que acá en Argentina es la Family, que quizás en otros países es la NES, no, el Sega. Siempre los videojuegos me fascinaron. Obviamente en aquella época eh, no. El doblaje era solamente del país donde salía, ¿no? Muy difícilmente venía algo en nuestro idioma doblado o con eso porque no se gastaba dinero en esas características, ¿no? Por limitaciones de la época, etcétera. Años después me acuerdo que ya estamos hablando de la época de Five Nights at Freddy's, de Undertale. Había visto mucho contenido. En esa época explotó el contenido de esa franquicia, sinceramente. Explotó, había de todo: animaciones, música, fan games, cómics, chistes. Un montón, sinceramente. Entonces, había justamente, ¿no? Exponentes en ese tiempo, fandubers, ¿no? O actores de voz, actrices de voz, que daban, ¿no? Pero no había tantos, sinceramente. En ese tiempo no había tantos. Entonces yo veía quizás historias o animatics o animaciones que están muy bien logradas, sinceramente, tanto visualmente como sonoramente, ya sea por los actores o fandubers americanos. Entonces había mucho contenido que no venía a este lado del charco porque estaba la limitante que viene siendo el idioma, ¿no? Más allá de que la gente pueda llegar a entenderlo, había un público que no terminaba de entender, ¿no? Y nada, como que dije... vamos a intentar. Vamos a intentar y vamos a probar, qué sé yo. Veo que otros lo hacen. Yo ya seguía, de hecho, Fandubers, más que ya no está más en la plataforma. En esa época que se doblaban animaciones en Flash, antes que muriera el Flash. Entonces hacían un excelente trabajo, ¿no? Y yo siempre los admiraba, ¿no? Entonces después, con el paso del tiempo, surgieron estos fandoms, ¿no? Con estos cómics, con estas animaciones, con este contenido. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿qué onda? Así que lo intenté. Obviamente me fue súper pésimo porque no tenía ni por asomo nada cercano a poder realizar ¿no? Un fan doblaje como la gente porque no tenía los medios ni las herramientas. Eh, pero bueno, seguí, intenté, continué.
Y pude, y bueno, y fui mostrándome, sinceramente. Ya tenía un poco de relación con el medio porque mi perfil se había utilizado más que nada para el tema de las creepypastas, para las historias de terror, pero todo narrado con locuendo. Entonces ya después, con el paso del tiempo, me pude comprar un micrófono entre mis primeros trabajitos. Y bueno, y de ahí empecé a hacer fandubs, ¿no? De todo este contenido antes mencionado. Y bueno, fue divertirme, sinceramente, fracasar un montón de veces. Yo había gente que lo hacía muy bien, sinceramente, ya sea porque tenía, ¿no?, la habilidad para hacer doblaje o nació en una parte del mundo donde realmente el neutro era el pan de cada día, o no el neutro, pero por lo menos la forma en la que se expresaban era a la que era más amena a lo que viene siendo el doblaje neutro. Y fue más que nada aprender, aprender, caerme, aprender. Y en un punto, de hecho, estudié justamente de forma profesional. A mi entender, tuve que romper toda la estructura que venía siendo el idioma en mi país para poder hacer las cosas por lo menos de una manera o forma que yo sintiera que lo estaba haciendo bien y que el público notara mi mejora. Y por eso estudié justamente la carrera como locutor de voz de mi país y también en la carrera de doblaje. Esos dos tipos de estudios me pudieron, ¿no?, formar para poder hacer las cosas mejor y dentro de todo poder, ¿no?, dar una mejor versión de mí para el público, para la gente que viniera a escuchar lo que hacía. Sí. De hecho, eso, algo que ¿cómo se llama? Me entró a la duda también de que, por ejemplo, tú, pues como dices, empezaste así en los fandoms sin nada, digamos, sin estudios profesionales. ¿No te costó trabajo? O sea, una vez que ya estabas acostumbrado a hacerlo de una manera y luego hacerlo profesionalmente, como que a lo mejor pensaste, uy, esto no tenía que hacerlo así, la técnica tengo que hacerlo de esta forma, como que desaprender, ¿no? Algunas cosas y aprender otras, ¿no? Y yo creo que así es justamente la vida. Uno quizás viene haciendo las formas de una determinada manera, ya sea por zona de confort, porque así aprendió de forma autodidacta, pero por suerte tuve la formación de mis profesores, que les mando un abrazo enorme, que me ayudaron justamente a ver quizás en donde yo fallaba, sinceramente, donde no estaba haciendo las cosas correctamente, y fue aprender, primero fue desaprender, ¿no?, las manías, las costumbres, quizás la forma de hacer las cosas y aprender todo esto, ¿no?, que debía practicarse para que salga, sinceramente. A menos que seas un genio, que los hay, obviamente, pero para el común denominador de las personas es olvidar esto y aprender, y lleva tiempo, sinceramente. Pero bueno, era algo que yo al mismo tiempo disfrutaba. No lo veía como algo que, ay, otra vez tengo que repetir esto. No, era algo que conllevaba tiempo, dedicación, esfuerzo, ¿no? Y con el paso del tiempo se pudo sacar, por suerte. O por lo menos mis profesores me felicitaron. Si comparamos cómo fue año tras año. Pero sí, creo que para la mayor parte de las personas que quieran estudiar la carrera, dentro de todo, o lo que sea, talleres, cursos, lo que tenga que ver con la voz, va a ser aprender a hacerlo de otra forma, ¿no? A desaprender quizás estas manías o costumbres que tenemos, que arrastramos con la voz, y no tener vergüenza, sinceramente. No tener nada de vergüenza. El profesor o profesora está para educarnos, para enseñarnos, para guiarnos, sinceramente, y ya después está en nosotros trabajarlo. ¿Mm? Sí, claro. Sí, siempre hay que poner, ¿cómo se llama? Pues sí, eso, ¿no? De que, o sea, te llega el conocimiento así de parte del profesor y pues tú practicarlo día a día, aplicarlo. Exactamente. No, por favor, sí. Claro que sí. Sí. Oye, dices que te tocó o sea, ver las animaciones que hacían en Flash. O sea, ¿te tocó ver las de Newgrounds, de GoRaptor, todos esos? O ya me fui muy atrás. Exactamente. No, exactamente. O sea, no te digo que me llegaban las primeras porque en ese tiempo el internet era más, no te voy a decir lento, pero o por lo menos yo estaba incursionando en mis primeros fandoms, ¿no? No tenía mucha idea de cómo se bailaba este baile. Pero sí, veía Newgrounds, veía en YouTube, era lo que más se popularizaba, obviamente, en ese momento, antes de que salieran todo lo que tenemos hoy en día. Y eran animaciones de videojuegos de Super Mario, de Smash, ¿no? De sagas de la Nintendo 64, no sé, de PlayStation, ¿no? De todo había, sinceramente, juegos indie. Era bastante vanguardista, de hecho, algunas, ¿no?, que hoy en día son grandes clásicos, pero bueno, ese tipo de contenido estaba mucho en inglés, ¿viste? Yo sabía algo de inglés porque estudiaba, pero lo básico de lo básico, entonces no terminaba de entender los chistes, sinceramente. Podía captar, ¿no?, la idea dentro de todo, esto significa esto, perfecto, pero no terminaba quizás de cuajar.
lo que el creador de la serie, de la animación quería, ¿no? Que era contar un chiste en algún momento y yo no lo entendía porque estaba la barrera del idioma, ¿no? Ya después pude entenderlo gracias a profesores que ahí me estuvieron educando y después, bueno, hoy en día tenemos ChatGPT. Pero en ese momento era más difícil porque era un internet más joven, todos éramos más chicos, sinceramente. Yo era un preadolescente, un adolescente y bueno, fue gracias a Fandubers de esa época, ¿no? Que traían todo ese contenido a este lado del charco que pude apreciar realmente este tipo de contenido. Y le estoy agradecido hasta el día de hoy, sinceramente. Ellos fueron para mí la base, ¿no? De lo que viene siendo después la pasión que terminó transformándose para mí en el doblaje, bueno, que me permitió conocer otro mundo, que desconocía, sinceramente. Sí, sí, es verdad. De hecho, yo también, en parte, también no lo entendía en aquella época. O sea, por lo mismo del idioma. Y los fandoms sí ayudaron bastante a conocer eso. Y bueno, creo que también, por ejemplo, bueno, es hablando como del fandom, pero también, o sea, si lo vemos ya, por ejemplo, con el doblaje profesional, como que, o sea, si no hubiera sido por el doblaje, a lo mejor muchas cosas no las conoceríamos, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball o películas o así, ¿no? Claro, 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 absolutamente, mucho contenido, justamente el doblaje no solamente se trata de traer hacia el español un contenido que está en otro idioma, ¿no? Sino también busca eh, que ese contenido conecte con el oyente, ¿no? Que ya sea por un trabajo excepcionalmente bien logrado, ya sea interpretación, que el personaje, que los tonos den, ¿no? Que los personajes se escuchen realmente como tienen que escucharse, sino también la cercanía que puede tener con el público, ¿no? Ya sea por chistes internos, porque se adapta para que realmente se tenga buena llegada a nuestro lado del mundo, ¿no? Qué sé yo, series, no sé, Futurama, Los Simpsons, series de Cartoon Network, Nickelodeon, en un tiempo sensaciones sónicas, obviamente hay quienes critican, ¿no? Hay algunos que prefieren el doblaje más tal cual, que signifique lo que tenga que significar tal cual el material original, y otros que se permiten un poco más con la libertad creativa, readaptar, referenciar, ¿no? Para mí es un 50-50, sinceramente. O sea, tenés que tratar de que siga el hilo, ¿no? Obviamente, no puedes, si estás hablando del sol, no puedes hablar de la tierra. Si estás hablando del hielo, no puedes hablar del fuego. O sea, tiene que tener una coherencia narrativa. Pero cuando es un contexto, digamos, una referencia, un contexto muy ajeno a nuestro pan de cada día, para mí está bueno meter la cuchara ahí como, vamos a hacer una referencia a esto que va a estar bueno. Obviamente eso depende del cliente. A lo que aprendimos es, el cliente es el que tiene la última palabra, lamentablemente. Pero bueno, es así. Así es el medio, así es este baile y así tiene que hacerse. Sí, exactamente. Sí, como yo también creo que estoy en la misma postura, o sea, 50-50 dependiendo de, pues, qué sea lo mejor, ¿no? Para la serie y el cliente, claramente, lo que quiera. Que, Sí. por ejemplo, uno que me acuerdo, o sea, hace poco empecé a ver Malcolm el del medio. Sí. Y Uf. sí, que en una parte dice el general de la academia, dice, no, Sí. se le está pudriendo el cerebro con programas como Los Simpson y Chespirito. Sí, 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 sí. Sí, obviamente. O sea, para quien creció con ese contenido es algo que se aprecia, ¿no? Es porque el público termina viendo reflejándose en quizás unas series de la cotidianidad. Ah, qué palabra. Y termina justamente viéndose representado. Digo, sí, yo después de ir a la escuela tomo no sé, mi merienda y me quedo viendo Los Simpson. O no sé, me levanto de mañana antes de ir a trabajar, veo Chespirito en su momento. Entonces lográs que el público le capte la referencia, capte la idea, y ahí ya tenés un plus, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, no, sí, sobre todo, ¿cómo se llama? Creo que sea más antes eso, lo de meter, ¿cómo decirlo? Como Sí. referencias de la cultura, por así decirlo, latinoamericana, al menos el doblaje en español. Creo que ahora ya como Ujú. que son más estrictos, ¿no? Con eso, el cliente, al menos eso, bueno, eso he notado, creo. Sí, sí, obviamente, depende obviamente la casa que se encarga de hacer el trabajo. Hay algunas que son muy a rajatabla el tema de respetar, ¿no? Lo que viene siendo el material original. Entonces se trabaja con eso a rajatabla, ¿no? Esto es así y va a ser así. Esto es blanco. Esto es negro, esto es negro. Y hay algunos clientes que pueden permitir realmente que esa libertad creativa al estudio para que se la puedas ingeniar, ¿no? Y, y readaptar muchas cosas que de otra forma termina siendo una referencia que
va por pasada, pero si le das una referencia más latina, el público que va dirigido tiene una mayor cercanía, ¿no? Pero bueno, eso también habla del tiempo, qué sé yo. Antes quizás, estamos hablando de muchos años atrás, muchísimos. Quizás el cliente original no le importaba mucho realmente el doblaje, sino más bien que, aunque sea un contenido que se creaba, llegara a otra parte del mundo. Entonces, sí, hagan lo que quieran, sinceramente. Con tal que se escuche tal cual, hagan lo que quieran. Entonces permitía quizás una mayor creatividad. Hoy en día, con la evolución de las redes, ¿no? Del mismo público que se fue informando más, ya tenés no solo un doblaje, puedes tener dos redoblajes. Público ya consume el cómic, el manga, ¿no? Antes era quizás solamente la animación y ni siquiera sabía dónde venía, y un manga de una novela. Hoy en día, como se globalizó todo, ya tenés la referencia de las novelas, los cómics, las historias, los cuentos, los libros. Entonces vos mismo, incluso si no se hace una cosa como realmente estaba en el libro o en el cómic, el público se termina enojando. Entonces es como que ya la lupa del público, la lupa de la gente está mucho más puesta en no solamente el material original, sino también en el doblaje. ¿Mm? Sí, Es así. sí. Sí, sí, es verdad. Sí, como también otro caso que ese sí me quedo como, ay, ok, bueno, pero lo entiendo por la época, por cómo se hacía. Sí. Que por ejemplo, no sé si tú has visto, bueno, sí, me imagino que sí, Dragon Ball, Dragon Ball Z, que sale un personaje que es el Doctor Gero. Sí, sí, ¿te acuerdas? Sí. Sí, que eres Sí, Don Ramón. Don Ramón. Sí, exactamente. Sí, bueno. A ese le pusieron aquí el Doctor Maki. Y es como, what? No tiene nada que ver. Que creo que el Lalo Garza, lo cuenta siempre, de que porque la directora dijo, ay, no me gusta cómo suena. Que comí sushi, bueno, vamos a ponerle a Maki. O sea, como que así era, como funcionaba en aquella época, pero pues, sí, no sé, cosas que pasaban. Digo, no estoy diciendo que sea malo ni nada, nada más como que así era antes. Y bueno, ya Claro. dijimos, ¿no? Ajá. Sí, antes quizás estaba esa libertad creativa y hoy en día si lo llegaras a hacer, ¿no? Con algo que es justamente súper popular, te matan, te crucifican. Es como si a Sasuke le pusiera, no sé, qué sé yo, no sé, Pablo. Entonces, hoy en día es quizás lo que viene siendo nombres, respetan súper respetan, casi no hay cambio, sinceramente. Pero bueno, Sí. creo que es como fue cambiando la cosa, cómo fue evolucionando, ¿no? Y así. Sí, exactamente. Oye, también habías dicho, y bueno, también chequé en tu canal, muchos de tus primeros videos eran de creepypastas. Eso, o sea, ¿te gustaban mucho escucharlas en aquel entonces o...? Bueno, es una pregunta que de hecho siempre me hacen en las entrevistas y bueno, cuando hablamos de estos temas. Sí, a resumidas cuentas, en ese tiempo, como todo en internet, explotó, se super popularizó, eran muy originales al principio, sinceramente. Entonces te contaban historias que realmente te dejaban como, uy, ¿sí es verdad que existe? ¿O qué tal si realmente esto, ¿no? Tiene ese tinte misterioso y puede tener lugar en la realidad? Entonces uno terminaba, obviamente sabemos hoy en día que todo era falso, pero lo que voy en ese tiempo, en una internet más joven, ante un género o dentro de todo una temática que no estaba quemada, era ver cada semana tras semana historias súper interesantes de criaturas, de entes del internet, de videojuegos malditos, de capítulos perdidos. ¿Qué más te iba a decir? Y nada, a mí me gustaba mucho. A mí siempre también me gustó el terror. Desde pequeño me gustó no solamente lo que viene siendo la cinematografía, sino también las historias de terror. Entonces me encontré ante un panorama donde, esto es súper interesante. O sea, era muy bueno, sinceramente. Entonces también quise ser parte, ¿no? Ya sea desde aportando mi granito de arena, obviamente manejando en ese tiempo, ¿no? Lo que viene siendo que le di reciclé justamente, como te dije anteriormente, el cómo lucía mi personaje de Sombra Oscura. Antes lucía más amenazante, de hecho. Después con el paso del tiempo se fue convirtiendo más amigable hasta que hoy en día los mismos artistas que fueron haciéndome fanarts o animaciones o cosas así, fueron, bueno, haciéndolo así. Es como que yo lo mantuve tal cual. Era súper fácil hacer un cosplay de mi personaje. Era jean, sudadera y ya está. Y pará de contar. Pero bueno, la misma gente fue agregándole cositas y bueno, se fueron quedando, sinceramente. No tuve problemas. Pero bueno, la cuestión es que fui justamente siendo primero un loquendero. Entonces iba contando, iba poniendo mis chistes, porque a mí siempre me encantó el humor, siempre. Es cosa que
de mi canal es muy característica, ¿no? Entonces, bueno, le iba metiendo chistes también de por medio, fui narrando una que otra cosa, dibujando. Y nada, me gustaba mucho en un momento. Hasta que después el medio se colapsó de la misma historia una y otra vez. Se fue. Se fue repitiendo mucho, 50.000 episodios perdidos. Eh, ¿Qué más? Ya todo ese misticismo que había antes se perdió completamente. Nada, desapareció. Como todo en la vida, si se super quema, ya está, ya no tenés cero originalidad, aparte uno va creciendo, entonces ya toda esa magia se perdió en el camino, sinceramente, se perdió y ya en un punto dije, no, ya está. Ya pasamos la historia. Lo último que me acuerdo fue que, por ejemplo, había un creepypasta llamada Candle Cove o algo así, Ah, o claro. la Cueva del Pirata, no me acuerdo, me acuerdo que era se había hecho muy famosa de un programa infantil, que obviamente todo mentira, pero bueno, estaba ese misterio, y después sacaron una especie de fragmentos como grabados y pensaron que era de ese show de niños perdidos. Y yo dije, wow, está interesante. Y con el paso del tiempo me acuerdo que antes de abandonar lo que viene siendo las creepypastas, encontré con que unas personas en una red social, no me acuerdo cuál, están hablando sobre Flapjack, ¿no? De Cartoon Network. Y empezaban a nombrar justamente como que, sí, era una serie súper rara. Y recuerdo que. Y estaba intentando plasmar lo que viene siendo ese tipo de misticismo en una serie que está en Cartoon Network público para todo el mundo. Entonces dije, nah, ya está. O sea, ¿qué quieren crear su propia versión de lo que viene siendo una creepypasta cuando en realidad era simplemente humor absurdo? Y dije, no, ya está, ya me bajo de este barco. Entonces al final terminé alejándome de lo que viene siendo el medio porque ya no me encontraba con la misma pasión que había surgido cuando era preadolescente. Ya se había terminado. Todo lo que sube tiene que bajar. Sí. No, sí, era una locura de que... Como exponentes como, ¿qué será? Slenderman, Jeff the Killer, Todo. todo eso. Sí, 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 todo. Slenderman, Shadow the Killer, Polybius, ¿qué más? Taze Doyle, el El, rastrillo, el Ben Drown todo. también. Sí, 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 todo, todo. Esos fueron los primeros. Y paradójicamente fueron también los que sentenciaron el final de lo que viene siendo el terror. Ya cuando Sí, tocaron otro tipo de temática, ya era un chiste, ¿no? Que más que para el terror. Pero bueno, sí. así es la vida. Sí, es verdad, porque ahora hay... O sea, cuando alguien... Yo creo que cuando la mayoría escucha ahora la palabra creepypasta, hasta como que le suena como gracioso, digamos. Porque, por ejemplo, no sé si has visto el meme de Frozono que dice pongan bachata. Ah. Sí, sí. Ahora Sí, hay, sí. sí, hay un video de eso, de que se llama Creepypasta pongan bachata. Y pues obviamente es una parodia, ¿no? De que no, sí, estaba en mi cuarto y vi a Frozono y me asusté porque me dijo pongan bachata y se puso a bailar o cosas así. Es como, oh, ok. Pero sí, 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 los memes cambiaron no, lo cambiaron todo. Pero nada, sí, 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 tiene sentido. sí. Sí, actualmente siento que ahora como que evolucionó un poco, por así decirlo. O sea, porque ahora son como... O sea, ya no, como que ya intentan, siento que muchos evitar poner la palabra creepypasta, pero en sí es como que... Pues son historias de terror ahora, digamos, lo que se narra. O sea, así, Ujú. digamos, ficticias. O sea, que gente escribe en internet y otra persona las narra, o la misma persona. Pero sí, eso ya, lo de episodios perdidos, y eso como que sí hizo que, como dijiste, que mucha gente se bajara del barco. La sobreexplotación de eso. Sí, 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 como siempre pasa con todo. El ser humano al mismo tiempo vos pensás que nos acostumbramos, ¿no? Ya sea en menor o mayor medida, y ya cuando no puedes dar otra vuelta de tuerca, ya no queda nada, sinceramente. Ya escuchaste la misma historia una y otra vez y se repite el ciclo, te terminás cansando, sinceramente. Nadie tiene paciencia infinita. Entonces yo creo que pasó eso y otras cuestiones, ¿no? Que se quemaron mucho. Y ya está, ¿viste? Después fueron transformándose en otro tipo de cosas, ¿no? Que están interesantes, pero ojalá que no las sobreexploten, ¿no? Como puede ser el terror analógico o las mismas, cosas que ¿no? Voy a decir la palabra prohibida, pero muchos creadores de contenidos. La IA, que hoy en día ¿no? Que se pueden crear cosas de terror, entonces eso también fue marcando un poco la cancha, como decimos acá, y hoy en día está mucho con eso, por ejemplo. Sí. Sí, que de hecho mencionaste también eso, la IA y ChatGPT. O sea, es una Ujú. locura porque, bueno, por ejemplo, yo tengo 29 años, o sea, cuando era más joven, o Sí. sea, pues no existía eso, o sea, era como que pues
suerte, o sea, averiguando cosas. O sea, de que, Sí, sí. o sea, en Google, ¿no? Y ahí lo que te saliera, así. Sí, me ha pasado mucho. Con el doblaje, por ejemplo, cuando... Voy a poner un ejemplo que hay una serie muy conocida en mi canal llamada Metal Family. Vos pensás que yo, en muchas ocasiones, obviamente hablando con personas de Estados Unidos, me permitieron usar sus traducciones, porque Ajá. del ruso al español es un dolor de cabeza, es un idioma hermoso, sinceramente. Pero cuesta mucho traducirlo a nuestro lado del mundo, sinceramente. Mucho. Entonces, ahí más que nada hablaba con personas de Estados Unidos, ¿no? Que me permitieron usar sus guiones o sus traducciones al inglés. Del inglés al español, obviamente lo hacía yo. Y, y pude y pude justamente traerlo bien, ¿no? Como tal cual. Y bueno, de ahí metiendo un poco mi cuchara para adaptarlo con el doblaje, ¿no? Me arrepiento de un par de decisiones que tomé. Sinceramente, hoy en día lo hubiese hecho de otra forma. Unos chistes en particular que los hubiese contado de otra manera, pero bueno, ya está. Que la historia me juzgue. Y con lo que viene siendo esto de ChatGPT, sí. Como vos mencionabas, antes tenías que ponerte a buscar en Google, tenías que ver hilos, ¿no? Ya sea Reddit, otros, qué sé yo, 4chan o otras redes para buscarle el sentido, ciertas referencias, para tratar de adaptarlo bien a nuestro idioma. Y podía fallar, sinceramente. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no somos, obviamente no sabemos de todos los temas del mundo. Entonces, esas barreras de lenguaje no te permitían realmente, como sacarles el máximo jugo, ¿no? Ya sea un guión, una opción, qué sé yo, el contenido que sea. Y hoy en día, con estas herramientas, puedes realmente entender mejor, ¿no? Lo que viene siendo el idioma, estos contextos o estas referencias. Con Metal Family, por ejemplo, tenía una referencia a la música que Ajá. se llama meter la pelusa, ¿no? Que en inglés no me acuerdo cómo era, que se llama pelusa, no sé cómo en inglés. Entonces es una referencia justamente a tocar con un pedal la guitarra eléctrica y hacer ¿no? Una canción con ese tipo de mecanismo. Lo cual yo lo lees vos tal cual, desde el ruso al español, y decís, ¿qué carajo es esto? O sea, no sé qué es esto. Así que ahí tenía que ponerme a leer, pues tenía que poner hacer una pequeña investigación, ¿no? Para que tuviera sentido, porque no puedo decir una cosa que no entiendo así tan cual. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero prefería ir un poco más allá para realmente darle al público un buen diálogo que pudieran entender y disfrutar. Entonces me ponía a investigar y hasta que le pude entender, ¿no? Hoy en día pones tal cual la palabra y te lo hace entender. La misma IA que yo entiendo sinceramente a los creadores de contenido, que los artistas, a los doctores de voz, actrices de voz. Yo estoy de ese barco, ¿no? Obviamente, pero lo que viene siendo la tecnología avanza a pasos agigantados. Va a ir contra el cambio es ir contra uno mismo, lamentablemente. Entonces lo mejor es intentar hacer un mundo más justo para todos, pero bueno, sabiendo que no realmente, no te voy a decir que es una batalla perdida, porque uno tiene que defender realmente su lucha, pero que es algo que vino para quedarse. Y bueno, uno tiene que intentar del mejor modo afrontarlo y ver si puede, bueno, ¿no? Avanzar. Aún así los maldigo a todos porque la RAM de las computadoras aumentó y ahora sale más caro. Quería tener 32 gigas, ahora voy a tener que seguir teniendo 16 gigas. Pero bueno. Sí. Oye, eso de las PCs es cierto. O sea, también como que... O sea, bueno, no sé si va muy relacionado, pero por ejemplo, creo que hubo un tiempo, o no sé si todavía, que se agotaron las tarjetas de video, algo así, ¿no? También. Exactamente, cuando vino el mundo cripto necesitaba mucho poder computacional, entonces ¿de qué manera? Obviamente con placas de video, RTX entre otros, ¿no? Y eso hizo que compraran, subiera el precio obviamente de las placas por los compradores y iban minando. Después esa burbuja explotó y obviamente nada, dejaron de vender de esa manera y ahí los precios se normalizaron. Pero ese periodo, por ejemplo, yo lo recuerdo mucho porque también quise comprarme una placa de video y se fue el cuerno y tuve que comprarme esta porquería que tengo. Que hoy en día está completamente desactualizada y es como si tuviese un ladrillo en mi computadora. Ah, Bueno, al menos, ¿cómo se llama? Hace su trabajo en la computadora. sí, más o menos. Más o menos. Sí, y bueno, también relacionado a eso de las IAs, o sea, siento yo que es una muy buena herramienta, pero si se usa Ujú, como adecuadamente, porque por ejemplo, si quieres que te haga todo es como pues no manches, o sea, pues no. ujú, O sea, el punto es como que de que necesito algo así como que ya le intenté por muchos lados y pues como que ujú, no, nada más no, bueno, vamos a ver la IA a ver qué puede hacer. ujú. Obviamente, como abajo de hecho dice ChatGPT,
ChatGPT puede cometer errores, así que siempre corrobora la información. Así que sí, tampoco, también corroboren. Claro, claro, claro. Parte de eso es tener un ojo, ¿no? Puesto en lo que hace por nosotros, ¿no? Y que salga lo mejor posible. Eso necesita una parte humana para que verifique, para que vea, para que compare. Ya que si bien es una herramienta excelente, ¿no? Siempre vas a necesitar una vigilancia, dentro de todo unas órdenes, ¿no? Fijándote punto por punto, para que las cosas salgan bien. Es una herramienta. Ya el uso que le dé cada uno, bueno, de ahí depende de cada uno. Sí, claro. Y bueno, moviéndonos ahora, que por ejemplo mencionaste también en de tus fandoms de Undertale, o sea, a ti, pues sí, te gustan los videojuegos, ¿verdad? ¿Cuáles te gustan más? Uf, de género me gustan los RPG de acción. Qué sé yo, sagas como Dragon Age, Mass Effect. ¿Qué más estuve jugando? Fallout. Uf, los Fallout me encantan, sinceramente. Los primeros, ay, me costó, son súper difíciles hasta del 3 en adelante jugué todos y me encantan. Qué sé yo, los de terror también me encantan, me gustan mucho. Resident Evil, Silent Hill. ¿Qué más sabes? Jugué de terror, sé yo, lo de primera persona, ¿no? ¿Cómo se llama esta saga donde que estás grabando todo en una cámara? Outlast, creo que era. Sí. También. ¿Qué más? Es que hay tantos. Fear también me la jugué entera, la saga me encantaba, ¿no? Lo que viene siendo RPG de acción y terror son mis géneros favoritos. También la aventura me gusta. Pero esos son. Y después tengo lo clásico, ¿no? Lo de fútbol que tengo que jugar, por mis amigos, que bueno, es como el FIFA. Pero del resto, si me das a elegir, obviamente siempre ando con los RPG de acción y los de terror. Los de terror me gustan mucho, sinceramente. Ya, y bueno, por ejemplo, no es tanto así como que RPG de acción, pero por ejemplo, el Undertale, que creo que has hecho muchos fandoms de ese, también te lo acabaste. Ah, sí, sí, obviamente. En su momento en inglés, ¿no? Que lo pude entender, pero bueno, cuando ya vino la traducción al español ahí pude entender todo. Sí, ese tipo de los juegos indie, como era en su momento Undertale, que bueno, hoy en día ya no es indie. Sí, me encantaba, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Yo probé muchas, creo que también jugué, otro que era un personaje que te iba persiguiendo con la cara violeta enorme. Creo que ¿cómo se dice? Donde corre el juego. Ala, El motor gráfico creo que era el RPG Maker. La mayoría de los juegos que jugué indie, que te daban, ¿no? Esas herramientas, ¿no? Como, ¿no? Ibas jugando. Lo último que me falta jugar, que es uno muy bueno, que me lo recomendó un amigo de tipo RPG Maker, es el Haunter, creo que es, donde tenés un grupo y tenés que pelear contra un montón de criaturas. Para mayor 18, obviamente, por las mutilaciones y ciertas partes. Pero, bueno, eso lo tengo que probar, sinceramente. Dicen que está muy bueno. ala, no lo conocía, lo voy a checar ese. ¿Haunter se llama? Ya te digo. Sí. Vamos a buscar. Sí, Hunter, para tener la información bien verificada. súper conocido, súper conocido. Ya sacaron el uno y el 2. Creo que te digo Haunter, pero no era Haunter. Tenía que ver algo con hambre. Fear and Hunger. Exactamente, perdón. Ah. Ese. Oh my Ese God. tengo que jugar. Ese tengo que jugar. Ese lo tengo que jugar. Y también otro que jugué que me gustó mucho era Yume Nikki, ¿no? Que era súper fumado. Pero está bueno. Sí. Ese lo disfruté. Yo juego un par más también que no me acuerdo ya cómo se nombraban, pero están buenos, sinceramente. Me gustaba la narrativa, el cómo te iban desentrañando la historia, con las limitaciones incluso del motor, que estamos hablando del 2D, pero aún así está bueno. Sí, o sea, ese Yume Nikki, bueno, lo especial que tiene es que como que creo que no hay o casi no hay diálogos, como que tú nomás vas viendo todo lo que está pasando, descubriendo el mundo y como que tú armándolo todo, por así decirlo, la historia. Claro. Muchos significados, muchos, lo que viene siendo quizás, cosas tipo imágenes visuales, psicológicas. Realmente está bueno, es como que es interesante. Es más, no te digo, te vas a encontrar contra la octava maravilla del mundo, qué narrativa, qué actuación, pero yo creo que el decir menos en ciertas obras hace que las cosas sean más, ¿no? Entonces, permitirte desentrañarlo vos según tu concepto, según tu perspectiva, te puede permitir a disfrutarlo porque decís, quizás esto sea porque pasó esto. Y bueno, yo creo que jugar con el misterio es eso también, ¿no? No decir las cosas, como los silencios, ¿no? A veces
Sí, El exactamente. silencio dice mucho más que las palabras. Ajá, exacto. Sí. También ese que mencionas, el Fear and Hunger, ya que dices el nombre. Ay, Dios mío. No, sí, sí he visto. O sea, gameplays. Vi a alguien que hizo un video también analizándolo. Y no sé, dije, a la madre, ese yo creo que nunca lo voy a jugar. No sé, siento que quedaría traumado. Sí, sí, sí. Tiene sí, no es para todos, sinceramente. Yo creo que rayaron con lo que, bastante fuerte. Es para jugarlo solo. No con amigos, no con familia, no con abuela mirando. Simplemente vos solo o sola y nada, con auriculares y escuchando a ver qué. Bueno, intentando ver. Sí. Advertencia, imágenes de desnudos. Sí, así que jueguen, pero no le digan a nadie que lo estén jugando. Sí, casi como que está prohibido. Sí. Sí. Y oye, también. ¿El anime también te gusta? Sí, sí, sinceramente he visto bastante anime a lo largo de mi vida. Quizás hoy en día no estoy viendo tanto, sinceramente, no como cuando hace unos años. Pero siempre me gustó, por ejemplo, el humor o el terror también, como en la vida, como las cosas que me gustan en mi día a día. Del humor, qué sé yo, me gustó Grand Blue, que de hecho tiene manga, súper cómico, Gintama, GTO. Otro que eran unos chicos que estaban en una especie de escuela y eran todos sketches de humor de 5 o 10 minutos. Chicos de secundaria y algo se llamaba, no me Ah, acuerdo. sí, sí. Súper divertido. Qué sé yo. No me acuerdo los nombres, estoy mal para los nombres, lo lamento. Pero vi muchos de lo que viene siendo de humor y la pasé súper bien, sinceramente. Y los clásicos también los tengo: Naruto, One Piece, Bleach, Dragon Ball, todo lo que viene siendo los principales los tengo todos. Sí, no, sí, es que. No, esos, los de humor a mí también me encantan. No sé si has visto uno que se llama Konosuba. Sí, 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 ese Mm, también lo sigo. sí, no, ese. El humor de Ese ese, está no, muy no bueno. sé. Sí, está increíble la comedia de ese. No sé, siempre. No paro de reír siempre que lo veo. Sí, está muy bueno. Ese sí también lo he llegado a ver, lo he podido disfrutar. Y también uno que he podido disfrutar últimamente es el Re:Zero. Muy bueno, sinceramente, muy bueno. El chico este que está en un Isekai y se da cuenta que puede volver de la muerte. Solamente que no está roto, así como que sufre siempre ¿no? Los arcos donde muere una y otra vez hasta que logra descifrar cómo no morir y salvar a sus amigos. Sí, sí, ese está bueno también. Creo que va a salir la cuarta temporada en el otro año o algo así. Sí, 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 está muy buena, la verdad, sí. Aplaudo al doblaje. En japonés, en español no lo escuché, creo que todavía no estaba. Yo lo estaba escuchando con auriculares y una de las antagonistas, voy a decirte sin quemarte mucho, dice la palabra te amo, ¿no? Pero quien hizo lo que viene siendo la mezcla de sonido lo hizo de una manera tan buena, pero tan buena, que cuando vos tenés los auriculares escuchás como si la persona estuviera al lado tuyo. Yo dije, me atraparon, esto es cine. No solamente por la interpretación de la actriz de voz, que creo que tiene un nombre en especial en Japón, que no me acuerdo cómo se llama Así, hoy en día. Seiyus. Eh, Senju, que lo hizo Sí, excelente, así. sino también el Ah, mezclador de sonido detrás o la persona que se encarga de la edición, que se encargó de que se escuchara en los auriculares de tal manera que se escuchaba como si estuviese al lado mío. sí. Excelente, me atraparon, es cine. Sí, o sea, bueno, nomás como nota, seiyuu son como que se les llaman a los actores de Japón. El nombre de la actriz no me acuerdo, pero eso que dices de la mezcla, o sea, es algo que yo también me he dado cuenta en varios animes o películas o así, Sí. que, pues bueno, uno lo suele ver, pues dices, pongo algo, lo pongo ahí y pues me acuesto o me siento en el sofá y ahí me pongo a verlo de lejos, ¿no? Pero sí, cuando lo escuchas con auriculares es como, caray, o sea, sí le meten bastante algunos de producción. Sí, 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 sí. A ver, es una herramienta que te permite que la historia se transmita aún más. Yo creo que hoy en día no muchos lo hacen, a menos que le pongas un cuadradito que diga ponte auriculares. Porque se intenta llegar a todo el público lo mejor posible, que termina siendo quizás un mensaje o una interpretación que va directo, ¿no? Se tiene que escuchar por los parlantes de los auriculares, de la computadora, del televisor. Entonces no se juega con eso justamente por que de la mejor manera es que sea en formato, ¿no? Mono, ¿no? Que se escuche de los dos lados de los parlantes y ya está.
Y va a caer más que nada el mensaje o la interpretación en ese momento. Ahora, si querés hacer un trabajo de postproducción y querés contar la historia de una forma, el permitir jugar con el sonido, que creo que se dice sonido en 3D, o dentro de todo la colocación del sonido a la hora de mostrar el material es un plus. No es para todos, ya que como te dije, el común denominador es que el mensaje sea claro, conciso y que vaya directo al oyente. Pero si sos un creador de contenido que quiere darle esa vuelta de tuerca, o de hecho sos un intérprete que busca más originalidad en un trabajo, el tener ese conocimiento, poder ejecutarlo en tu contenido, suma. No obstante, tenés que avisarlo porque la gente se pasa por alto eso y sigue. Pero si se puede sumar, se suma. Yo en un punto voy a empezar a estudiar un poco sobre eso para poder plasmarlo en mis trabajos. Sí, perfecto, sí, porque también, no sé si por ejemplo, yendo al cine o también, por ejemplo, has notado, o también así con auriculares, de que a veces incluso hasta, por ejemplo, si hay un personaje que se supone, no sé, digamos, el protagonista está en pantalla y llega alguien de su lado derecho y le habla. Entonces nada más se escucha del lado derecho. O sea, ese tipo de detalles sí, no, están increíbles. Sí, 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 en el cine se hace mucho quizás, o hay algunos cines que te permiten conectar los auriculares para ver la película. No todos, pero en algunos se puede hacer eso y puede disfrutar de ese tipo no, que suma al entretenimiento, sinceramente. Es un plus que suma. No es necesariamente una, ¿cómo se dice? Una necesidad, pero es un plus para mí. Sí, exactamente. Sí, para mí también, la verdad. Y también se me había pasado, de hecho, decirte, cuando estábamos hablando de los videojuegos, ¿cuál Sí, es? O sea, imagino que tú tuviste una consola cuando eras más chico. sí. ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue O- la Family, ¿no? Que la creo familia, que para sí. la mayor parte de América Latina es la NES. Que Ah, pude sí, jugar sí. Mario Bros, Tetris, autitos de carreras. Los máximos exponentes en ese tiempo los jugué todos, ¿no? Que me encantó, sinceramente, me encantó. Lastimosamente eran muy fáciles que se quemaran esas consolas porque no eran capaces de soportar más de 1 hora y pico o 2 horas para jugar, porque el transformador, que era el que se encargaba más que nada de adaptar lo que viene siendo la energía para que se conectara a la consola, no tenía ese aguante que tienen hoy en día las consolas. Entonces, como que cada 2x3 se te podía llegar a quemar. Yo tuve como 10 de esas. Eh, y después también está las salas arcade, que de hecho cuando era niño también iba mucho a jugar con las fichas, ¿no? Que se introducían en las máquinas y pude disfrutar los Mortal Kombat, Splatterhouse, juegos de fútbol, juegos de aventura, no sé, King of Fighter, Street Fighter, Mortal Kombat. Y ahí pude jugar y era genial, sinceramente. Era muy bueno. Los Metal Slug, Metal Slug, creo que era. Sí, sí. Era excelente. Fue una experiencia que hoy en día ya, dado que avanzó la tecnología, hoy en día ya los chicos tranquilamente tenés tu teléfono celular, ¿no? O ya sea la PC, pero el teléfono celular y puedes jugar lo que vos quieras, sinceramente, casi. Entonces ya eso que era de antaño ya casi no está. Y qué lástima que se haya perdido, lo entiendo, porque la tecnología avanza y hoy en día si yo digo, esto no sé, hace 35 grados afuera y yo cuando era niño iba, me caminaba y jugar, más allá del calor era porque me encantaba, qué sé yo, pero hoy en día un chico dice, tengo un teléfono celular, puedo jugar lo que yo quiera acá, en vez de irme a 3 cuadras a morirme de calor y después perder y volver a mi casa, mejor me quedo en mi casa jugando en mi celular. Entonces, tiene sentido. Pero bueno, en ese momento me acuerdo que esa experiencia me permitió vivir esas historias del rubro, ¿no? Que yo pongo esta moneda, me toca a mí jugar después. Justo estaba por matarlo y venís vos y metés tu ficha y me sacás a mí la partida para ganarle vos. Qué sé yo, no sé. Se le cayó esta ficha a alguien, me voy a hacer el tonto, la piso y me la quedo para mí. Cosa que se juegan en las salas arcade, ¿no? Del pan de cada día, como quien dice. Y es una parte muy linda de mi infancia, sinceramente. Sí, no, sí, la clásica esa del... No sé, como por ejemplo el King of Fighters, de que llega alguien y te retaba así también. O de que, no se puede usar Claro. a Rugal. Claro, claro, claro. No sé. Uy, la IA. Ahí está. Ahí está. No. Ya tiene Si el celular. quieren, si quieren ir al podcast también. Se puso loquilla. Pero sí, 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 sinceramente es parte de esa experiencia, parte de lo que se hacía, y nada, súper lindo. Qué lástima que hoy en día no se pueda repetir para la mayoría parte de gente, a menos que te vaya de vacaciones. Y están esos centros recreativos de antaño que soportan el paso del tiempo, pero ya hoy en día los chicos tienen de todo para hacer en la casa, entonces por eso de ahí no se mueven. Sí, sí, exacto. Sí, también me tocó eso cuando era más joven, hacer, pues eso, jugar de esa Ujú. forma. Y, por ejemplo, hace poco
que fue la fiesta de un familiar. O sea, pues como que había máquinas de esas, arcade. Y dije, ¿de qué? Y me puse a jugar Metal Slug. Creo que me lo acabé ahí. Y dije, ay, qué a gusto. Sí, obviamente. Es súper bonito. Los de pelea se disfrutan mucho, sinceramente. O sea, sí lo puedes disfrutar, obviamente, en un mando convencional, pero lo que viene siendo un control arcade tiene ese plus de contrapeso que haya, que puedas agarrarlo, manipularlo, tocar fuerte, y al final terminas haciendo un buen combo. Y creo que tienes eso, ¿no? Que te suma un plus a la experiencia. Pero bueno, es para que los que crecimos con eso. Hoy en día, quizás un chico que no creció con eso dice, ¿qué me importa a mí? Yo tengo mi cosa y lo hago así con mi teléfono, mi celular o mi joystick. Está bien, no pasa nada. Sí. Sí, eso es lo que ha pasado en muchas cosas, como que cada vez es más accesible, como por ejemplo la música. No sé si por ejemplo tú tenías de que te gustaba un artista y te comprabas un disco, un CD, y ahí te lo escuchabas muchas veces. Y ahora es como que, pues está ahí toda la música en Spotify y YouTube, y pues creo que a veces... o sea, a veces cuando escuchas música ni te acuerdas de qué artista es, entonces como que, pues sí, antes como era, digamos, más limitado todo, como que le tenías más aprecio a cada cosa. Y yo creo como todo, como toda la vida, cuando menos hay, más quizás podés tomar en cuenta de cómo administrarlo, de cómo tenés que, ¿no? Que hacerlo de una forma que te resulte rendidora, ¿entendés? En aquella época quizás en base al medio que pueden ser los Walkman, los MP3, los MP4, ¿no? Lo que había en ese tiempo, ya que lo estamos hablando de un tiempo que no, que quizás era una costumbre. Yo ya cuando era niño ya estaban los MP3 y los MP4, entonces 3. Pero justamente antes de eso, cuando estaban los CDs, uno iba de hecho a las compañías, no, las tiendas, voy a decir para todos el que escuche, una tienda de música que ibas, tenían los CDs, ¿no? Que podías justamente poner el CD de la nueva banda que te gustaba a vos y te ponías unos auriculares, ¿no? Profesionales que tenían ahí la tienda y podías escuchar. Y si te gustaba, agarrabas y lo comprabas, ¿no? Y no salía tan caro, ¿viste? En ese tiempo. Hoy en día sale más caro. Inflación. Pero podías hacer eso. Si tenías algo que te gustaba, hacías tus propios remix, ¿no? Y podías reproducirlo. Yo en ese tiempo no llegaba porque ya estaban los MP3. Entonces, directamente en el MP3 lo subías, lo ponías y tenías en una pequeña cosita de 1 GB, 2 GB, toda la música que necesitabas escuchar. Pero sí. Yo creo que antes, justamente por las limitaciones del medio, del contexto, ¿no? Te permitía esa práctica de tener, ¿no? Al filo de saber que este tema y después de este tema se reproduce este tema y después de este disco se reproduce este disco o este es mi cantante con todas las canciones. Bueno, hoy en día es más, tenés 1000 opciones para elegir. Pero no, me quedo corto, no 1000. Tenés 100.000 opciones para elegir con los remix, con las canciones que ocurren una tras otra, con las bandas que te permiten. Ya el servicio de música se transformó en un servicio ¿no? Un servicio como tal. Ya no es que vos compras uno y te lo quedas para siempre, sino que directamente contratas una compañía y lo reproducís, ¿no? O lo puedes descargar, pero si vos no tenés esa compañía, se elimina de tu biblioteca. Entonces ya es un servicio como tal. Sí, es verdad. Sí, eso que dices de que 100.000 opciones, sí, de que la original, el remix, y luego o buscas en YouTube y hay bastantes covers también. Claro, a mí me pasa, me reproduce covers en español de vez en cuando mi YouTube Music y otras cosas más que no escucho, pero bueno, está bien, de vez en cuando escucho, de vez en cuando, ¿viste? Hay tantas opciones. Sí, que recuerdo que en aquella época, no sé si supiste de eso, de Ares, o sea, ese programa, o Napster, Sí. creo que también. Oh, sí. Sí, el dador de virus. Sí, que descargabas una cosa y te salía otra que nada que ver. Sí. Sí. Sí, pero bueno. Bueno, para no quitarte más tiempo, bueno, yo creo que ahí le dejamos. Sí, estuvo muy buena, a gusto la plática. Sí. Sí. Muchas gracias, sinceramente. Sí, su ameno, obviamente, súper entretenida la charla. Y obviamente disfruté mi tiempo para con vos y para con las personas que después escuchen esto que estuvimos charlando y estuvimos, ¿no? Contando. Sí. Sí. Y pues bueno, eso de... Bueno, primero que nada, gracias por haber estado acá, ¿verdad? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Sí, y bueno, para la gente que a lo mejor no te siga todavía en tus redes sociales, ¿cuáles serían? ¿Dónde te podrían seguir?
Sombra Oscura, así que es. Estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en TikTok. Básicamente es una sinergia de redes sociales, así que lo que se sube en una plataforma se subirá en la otra. Entonces tranquilamente póngame Sombra Oscura o Sombra Oscura Oficial, ¿no? Y ya de ahí sale mi canal. Y bueno, ahí pueden encontrar de todo un poco, de diferentes fandoms, de cosas obviamente originales creadas por mí y futuramente algunos directos que estaré haciendo, que ahí me insistieron mis amigos para que haga y dije, bueno, está bien, vamos a darle la oportunidad otra vez. Así que bueno, ahí tienen para ver si les gusta y si no les gusta también está bien, ¿va? Cada uno elige justamente qué, qué quiere ver. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, eso sí. Si a lo mejor no habían checado su contenido, pues chéquenlo. O sea, yo creo que les va a gustar. O sea, hace muy buenas interpretaciones, la verdad, y muy buen trabajo ahí con los fandoms. Muchas gracias. Sí, y pues bueno, también el podcast lo pueden seguir como el podcast de Adren, YouTube, Spotify, y a mí me pueden seguir como Phantom Adren, Instagram y Twitter. Pero bueno, eso sería todo. De nuevo, Sombra, gracias. Y Gracias. sí, y nos estaremos viendo hasta otro episodio. Nos vemos y hasta la próxima. Bye bye. Chau, chau.